Ahora tengo la duda. Vamos a buscar la lista, ¿ya? Para tomar lista, recuerda que yo tomo lista 2 veces. Puedo tomar más, ¿ah? Voy a tomar la lista al iniciar, como ahora. Voy a tomar la lista comenzando el segundo bloque porque vamos a tener un break de 15 minutos para que usted se tome un cafecito, duerma un ratito, se despeje, juegue, no sé, un poquito, una partida de Warcraft, ¿no? Rapidito, o sea, se relaje un poco, ¿sí? Un poco antiguo el Warcraft, ¿no? Y hay otros juegos. Y, pero vamos a tener una sesión ahora partiendo de las 7 de la noche hasta las 8:30, de 8:30 a 8:45 un break, y de 8:45 a 10 en nuestro segundo bloque, ¿sí? Si avanzamos bonito, vamos a terminar a las 10 en punto. Se va a ir a descansar a esa hora. Si nos demoramos, ya un poquito podemos tomar del tiempo, ¿sí? Bien, voy a tomar lista. Acá justo ya abrí, creo yo, la lista. Vamos a poner nuestro presente, ¿ya? Tengo varios alumnos, espero a ver cuántos están presentes en esta noche. Comienzo con el primer nombre. Para los que recién se conectaron, yo soy el pastor Carlos Medina, profesor del curso de Historia de la Iglesia Primitiva, ¿sí? Voy a tomar lista, muchachos. Brigitte Adi de la Cruz Poma. No está todavía, ¿no? Bien, vamos a considerar ahí. eh, Luna Fuentes Roger Alexis. Ya comenzamos mal, ¿ah? Bien. Segundo, ya. Cristian Alberto. Acá dice Villalata, Villalta, pero es Villalta, ¿verdad? No, es Villalta, pastor, es Villalta. Siempre le han corregido esa parte. Muy bien. Presente, Cristian. Qué Presente, bueno. pastor, sí. Siempre, acá en Huánuco te recordamos con mucho cariño, Cristian. Ah, ok. Sí, Nos pastor, dejaste, gracias. nos dejaste sin provisiones, hermano, cuando viniste. Ah, Diste todo. Bien, seguimos. Astrid, Astrid Abigail Vega Silva. Buenas noches, pastor, presente. Muy bien. Astrid, presente. Qué bueno verte también a ti. Marta Maldonado Quispe. Presente, pastor. Buenas noches. Buenas noches, Martita. Ana María Carrión Galán. Buenas noches, pastor presente. Buenas noches. Tú eres de Pucallpa, ¿no? Campo Verde. Un saludo para todos Sí, los chicos de Pucallpa, ¿no? Ya tengo que volver a visitar Pucallpa. Dana Alexandra Poma. Presente, pastor. Buenas noches nuevamente. Muy mucho gusto. Daniel Antonio Romero Córdoba. Presente, pastor. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. A ver, seguimos. Tú eres de Chiclayo, ¿verdad? Un saludo para la región norte. Rosa Iraida Medina Gutiérrez. Presente, pastor. Presente. Ahí vamos a tomar lista de nuevo después para ver quién más llegó. Blanca Olga Aguidávila. Todavía no se conecta. Ya, muy bien. Fiorella Lisset de la Cruz Poma. Presente, profesor, buenas noches. ¿Y por qué escucho tu voz ahí en Seba y P. Cristo P? ¿Estás ahí de administradora? ¿Puede ser, Fiorella? Estoy apoyando. El hermano Alexis hoy día no ha podido entrar. Muy bien, muchas gracias por tu apoyo. Gracias, de verdad. Ya, Fiorelita, Dios te bendiga. Presente. Es Chelin Iturrizaga Isla. Presente, pastor. Muy bien, es Chelin. Hermana Blanca, ahí está, muy bien. Después le vuelvo a llamar, ¿ya? Kelly, Pastor, y buenas noches. Presente, pastor, sino que estoy en curso ahorita que acabo. Perdón, pastor. Buenas noches. ya está bien, vamos a poner tu presente, Blanquita. ¿Dónde está Blanca? A ver, aquí está. Muy bien, continúo. Kelly Iles Advíncula Cruz. Creo que tu micrófono, ahí está. buenas noches, pastor presente. Muy bien, mucho gusto, Kelly. Gustavo Alexander Saldarriaga Julca. Buenas noches, pastor. Presente. ¿Cómo está, Gustavo? Mucho gusto. Tú eres de Piura, ¿no? Un saludo ahí al pastor Aurelio, a toda la mancha de
Piura, ¿no? Ya no vamos a ver en la asamblea. Estamos yendo ahí. ¿Qué tal el clima en septiembre, Gustavo? ¿Se presta para ir a la playa o mucho frío? As- En realidad todo el tiempo hace calor, pastor. Ya, listo. Allá, Entonces, bacán, bacán. Cristian no sé por qué dice bacán, porque no sé si nadie lo ha invitado, pero él piensa ir. Yo también voy Ya, de ahí, infiltrado ahí. por Muy parte de bien. mi iglesia. Héctor Guillermo Castillo. No está todavía. Eli Aquiles Medina. Presente, pastor. Muy bien, Eli. Alex Romero. Profesor, pastor, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. Buenas noches. ¿Cómo estás, Alex? Qué bueno verte. Siempre te extrañamos acá en Huánuco, ya estamos esperándote. Bien, pastor. ¿Eh? Muy bien, voy a volver a llamar algunos nombres que he visto. Adi de la Cruz Poma. Presente, pastor. Buenas noches. Buenas noches, Adi. Y Roger no entró. Nadie más entró. A ver, ¿quién más tengo con falta? Roger con falta. Héctor, son dos. Muy bien. Muy bien, muchachos. Vamos a tener una pequeña introducción sobre este curso muy bonito, muy interesante y espero poder hacerlo interesante, ¿no? Que nadie se me duerma en la clase, de la historia de la iglesia primitiva, ¿sí? Vamos a primero a exponer un poquito lo que es el sílabus, para que vayamos conversando un poquito sobre esto. eh, y me puedes hacer preguntas también, ¿ya? Y yo también te voy a hacer preguntas. A ver, ahí vamos a ver el sílabus. Bueno, ahí están los datos, ¿sí? Ya usted ve esos datos, el documento lo he puesto en el grupo. Dice, este curso ofrece un estudio profundo y apasionante de los primeros 4 siglos, en realidad son los primeros 3 siglos, ¿sí? De la historia cristiana, desde los acontecimientos del Nuevo Testamento hasta el Concilio de Nicea del año 325 después de Cristo. A través de un enfoque bíblico, histórico y teológico, los participantes explorarán los orígenes de la Iglesia, su sorprendente expansión, los desafíos que enfrentó, persecuciones, herejías y tensiones internas, y el desarrollo de su doctrina, organización y culto. Se prestará especial atención a la importancia del contexto histórico para una correcta interpretación bíblica y una labor teológica fiel. Vamos con la primera pregunta para todos los que están conectados. Cuando tú escuchas iglesia primitiva, ¿qué entiendes por iglesia primitiva? La iglesia que apareció con los apóstoles. Muy bien, Eli, muy bien, te felicito, ¿ah? Me estás haciendo quedar bien. La iglesia, ¿no? Por repente uno puede entender iglesia primitiva, piensa que son los cultos que hacían los neandertales, ¿no? Los cromañón. Pero en términos técnicos, se usa la iglesia el nombre primitiva para hablar de lo que Eli ha mencionado, ¿no? La iglesia que parte del origen mismo, de la fundación de la iglesia, luego vamos a discutir en qué momento fue, porque es una discusión académica de siglos, ¿sí? Vaya pensando de repente para poder aportar. Y esa iglesia primitiva en estricto orden termina con la fecha o el momento de la muerte del último apóstol. ¿Quién fue el último apóstol en morir? A ver, dígame usted. Fácil esa pregunta, ¿ah? Apóstol Juan, El apóstol Juan, muy bien. ¿Y en qué año? Sí. No googlee, por favor, no googlee. Gemini, por favor, déjenlo tranquilo. en el 90, pastor. Casi, casi. En el año 100. Bueno, no son fechas exactas, ¿no? Son fechas aproximadas, pero el consenso académico pone la fecha del apóstol, de la muerte del apóstol Juan, el último, en el año 100. ¿Sí? Y esa sería la historia de la iglesia primitiva. Una vez dicho esto, vamos a poner nuevamente el sílabus. Vamos a ver los objetivos del aprendizaje de este curso. Comprender el contexto histórico, cultural y social de los primeros siglos del cristianismo y su importancia para la interpretación bíblica y teológica. Esto lo vamos a hablar con paciencia a lo largo del curso. Analizar el desarrollo doctrinal, organizacional y litúrgico de la iglesia primitiva, reconociendo la soberanía de Dios en la historia. Aplicar el conocimiento histórico de la iglesia primitiva a los desafíos y el ministerio de la iglesia actual en Perú y en nuestra denominación. Vamos a tratar de siempre aterrizar todo en lo que hacemos, ¿no? En las iglesias.
Interpretar correctamente textos bíblicos y fuentes patrísticas, utilizando su contexto histórico original. Fortalecer la identidad cristiana mediante el conocimiento profundo de las raíces apostólicas de la fe. Cultivar gratitud, admiración y fidelidad al conocer el testimonio y el legado de los primeros cristianos. Una pregunta para los chicos que ya estudiaron Historia de la Reforma. Cuando la Reforma comenzó, en realidad comenzó en un contexto histórico más amplio, pero se marca una fecha, ¿no? Cuando Lutero clavó las 97 tesis. ¿Qué fecha fue? Rapidito, eso ya, suéltelo. ¿Qué fecha fue? 1517. 1517. Sí, es una fecha. La historia nunca es rígida, la historia nunca es parte de un momento, vamos a decir, partió del año 1517 a las 3:45 p.m., ¿no? Así no funciona la historia. Pero se marcan fechas importantes para entender. Ahora, la pregunta que quería hacer era la siguiente. Cuando Lutero, entre muchos otros, comienzan a hacer la reforma o a gestar la reforma protestante, ¿qué buscaron? Entre varios objetivos, ¿qué buscaron? ¿Cuál fue su objetivo primario? Reformar lo que estaba mal. Ya sabía que me iban a decir eso, pero es redundar, reformar que buscan reformar, ya, pero ¿cómo? ¿En base en qué? ¿En base a qué querían reformar? A la palabra, a la escritura, Estamos por ahí, Astrid, está cerca, pero ¿qué parte de la escritura sobre todo? Con respecto a la salvación por la venta de indulgencias que hacían. Esa fue, vamos a decir, la justificación y el motivo, pero ¿cuál fue, vamos a decirlo así, le voy a dar una pista. En ese momento o sea, habían recu- corrientes filosóficas, académicas, que buscaban algo, era la corriente del siglo, y la iglesia buscó lo mismo, pero a su estilo y a su modo. ¿Qué fue? El idioma, creo, pastor, No, el idioma, no, ¿no? no. Exacto. Todos tengan acceso al conocimiento bíblico, Por porque ahí va. Ya, lo voy a dar para que no estemos adivinando. Los reformadores, si bien lo hicieron desde la vereda cristiana, buscaron objetivos parecidos a los que buscaban los humanistas. Los humanistas, esa corriente intelectual de esos siglos, que buscaba volver a las fuentes. Y las fuentes para ellos, ¿quiénes eran? La literatura clásica griega y latina. Bueno, los cristianos hicieron lo mismo, pero a su estilo. ¿Qué buscaron? No buscaron a Platón ni a Sócrates. ¿Qué leyeron? ¿Qué libro buscaron? la La Biblia, Biblia. Exacto. Y concentrados sobre todo en qué? En el Nuevo Testamento. Y cuando miraron el Nuevo Testamento, ¿qué miraron? ¿Qué foto vieron? de Jesucristo y la salvación y la justificación. Ya, Jesucristo, pero ¿qué más? ¿Jesucristo solo o algo más? Es fácil, es el nombre del curso. ¿Qué miraron? La iglesia primitiva. Iglesia, iglesia. Exacto. Vamos a dar una vueltaza tipo gato para caer en el mismo lugar. La iglesia primitiva. Porque dijeron, queremos reformar la iglesia. ¿Cómo la vamos a reformar? A ver, Lutero le pregunta a Calvino, y Calvino Zwinglio, y Zwinglio, qué sé yo, mencionamos más nombres. ¿En base a qué? Mira, y este curso va a responder o va a plantearnos muchas preguntas que son nuestra zona de conflicto con las iglesias católicas. ¿Quién fundó la iglesia? ¿Cuándo la fundó? ¿Cuál es la verdadera iglesia? ¿Quién tiene el depósito de la fe, como lo repiten los católicos? ¿Quién hizo el canon? ¿Habrá una iglesia original? Nosotros somos los falsos, los espurios, los truchos, los bambas. Vamos a partir de aquí. Cuando los reformadores miraron, ¿qué quisieron mirar? La Biblia. Y cuando miraron la Biblia, el Nuevo Testamento, ¿qué vieron? La iglesia primitiva. Y la iglesia primitiva es lo que vamos a estudiar ahora. Los primeros cristianos, tal como los llama César Vidal en su libro, que imagino que usted ya descargó, lo puse, ¿no? Ahí en la lista de bibliografía. Los primeros cristianos. Nosotros vamos a abarcar mucho más del siglo I. Vamos a ir un ratito a nuestro documento. ¿Dónde está nuestro documento? Y avanzamos, ya usted ya conoce los requerimientos, no voy a repetir, ya sabe que el 30% de inasistencias, ya lo funamos, ¿sí? Chao, hasta otra oportunidad.
Y bueno, también la participación y los que están participando los felicito. Estoy anotando ahorita los nombres de los participantes. Trate de no estar en silencio, cumpla con todas las cosas que se van a dejar. Pero vamos a Profesor, detener un una poquito. pregunta. Sí, dígame. 30% de inasistencia prácticamente en 2 meses, ¿cuántas faltas puedo He tener? O calculado de sea, las clases 3 pasadas faltas 3 faltas, o 4. no 3. 3 es el límite. Si yo conozco a mis estudiantes, ya sé que otros son así, asisten, y las 3 últimas clases ya no aparecen. Ya calculan las faltas, ¿no? Ya los conozco algunos. Pero 3 es el límite. Trate de no faltar porque de todos modos hay pruebas, hay trabajos, hay exámenes, etcétera. Entonces hay participación, etcétera. Trate de no faltar, ¿sí? También hay algunos, quiero advertir, que entran y después al ratito se desaparecen. Siempre tienen problema de señal o están manejando o no sé qué están haciendo, ¿no? Por eso yo hago 2 llamadas de asistencia y si usted está en las 2, tiene presente. Y voy a agregar una al final para saber si está al final. ¿Sí? Porque también hay algunos que se conectan y luego dejan el celular por ahí y se van a comer al chifa. Entonces, tratemos de ser serios, ¿sí? Nuestro estudio es serio, estamos preparándonos y tenemos que aprovecharlo al máximo, ¿sí? Si alguien tuviera algún problema por circunstancias así de fuerza mayor, me puede escribir al interno y me puede decir, ¿no? Eh, sí, más o menos ya voy pescando, ¿no? Me puede avisar de alguna contingencia que pudiera tener. ¿Sí? Por si acaso, hay varios en los cursos anteriores que han desaprobado no por no saber, no por no estudiar, sino por faltar. ¿Sí? Y hay otros que se les dio oportunidad de entregar trabajos casi hasta que el señor regrese y no lo han entregado hasta el día de hoy. Y bueno, también jalaron, lo siento. ¿Sí? Y quiero aclarar, seas de la región que seas, va a pasar igual. ¿Sí? No hay jerarquías de regiones, no hay pentarquías acá como en la iglesia, ¿no? De la post-Constantino, no, sino que aquí todos somos iguales, tenemos los mismos derechos y los mismos deberes. ¿Sí? Muy bien, ahora sí, vamos a explicar un poquito. A ver, ¿dónde estoy? Se me fue mi documento. Vamos a explicar un poquito lo que vamos a estudiar en este curso. Breve, porque después lo vamos a ver con detalle. Usted va a ver ahí, lo leemos, introducción, contexto del siglo I e historicidad de Jesús. Eso vamos a ver hoy día. Y vaya viendo este temario para que usted pueda ir investigando, leyendo, preparándose. La resurrección de Cristo y el inicio de la iglesia. La iglesia apostólica y la expansión misionera. El imperio romano, las persecuciones y los mártires. Herejías tempranas y formación doctrinal. Los padres de la iglesia y la apologética. Organización de la iglesia, culto y formación del canon. Constantino, el concilio de Nicea y el legado de la iglesia primitiva. Muy bien, excelente. Preguntas para que usted, yo sé que usted sabe un montón. ¿En qué fecha fue el concilio de Nicea? Facilito, ¿ah? 3, 5, ¿Qué 2. más? 325 después Algo de del 25, 300, el 300, no me olvidé. 25, 325. Sí, Cristian, tú sabías, sí, 300. Mi dislexia, mi dislexia. Qué Su efectiva. iglesia. Su iglesia. Bien, el año pasado hemos cumplido ¿cuántos años del concilio de Nicea? A ver, matemáticos. 1700 años. 25, ¿cuánto? 1700 años, pastor. 1700 años del concilio de Nicea. Y conocemos la importancia, eso vamos a tocarlo al final, ¿no? Pero conocemos la importancia del concilio de Nicea. Ahí se defendió una doctrina que es la que tenemos todos los cristianos. ¿Cuál fue? Entre varias cosas, ¿no? ¿Cuál fue? la naturaleza de La Jesucristo. misma sustancia. Vamos a decirlo de manera sencilla. La, La doctrina la divinidad de Jesucristo. de la Trinidad. La Trinidad. ¿Sí? Y esto es importante entenderlo porque la teología, hermanos, no viene en una burbuja y desciende del cielo y aparece. La teología es una reflexión bíblica, ¿no? Doctrinal, valga la redundancia, pero que sucede en un marco histórico. Nosotros mismos somos teólogos ahorita, siglo XXI, pero las cosas que nos preocupan a nosotros no son las mismas que le preocupaba a Calvino, ¿o sí?
Y son las mismas que le preocupaba a Lutero. Y son las mismas que le preocupaba a Ignacio. ¿Ya sabe quién es Ignacio? Ahora vamos a aprender. Y son las mismas que le preocupó a Clemente. La misma que le preocupó a Juan. Posiblemente no. Dentro de un marco general, obviamente, todo nos preocupa, pero hay cosas puntuales que suceden en nuestro momento histórico. Y por eso es que nosotros debemos estudiar la historia, ¿sí? Vamos entonces, quiero proyectarles una diapositiva. Vamos a ayudar hoy con una diapositiva del curso. A ver, acá lo voy a poner. Voy a maximizar. Miremos esta imagen muy bonita. A ver, voy a ver cómo cierro esto de acá que está generando... Ahí está. No sé cómo hacer, disculpen. Pastor Carlos, una consultita. No sé si solamente a mí es, pero en la pantalla hay algo que está tapando. Ahora ya se borró recién. Sí, es que esos son los controles del Zoom que cuando tú compartes algo se mueven y luego desaparecen. Así que tengamos un poquito de paciencia. Historia de la iglesia primitiva. Y ahí vemos una imagen conmovedora, ¿no? Sobrecogedora. Un grupo de cristianos que están en el circo romano, rodeados de cristianos también crucificados y quemados vivos, y delante de ellos un león que los va a devorar, ¿no? Y puede resumir un poco cuál fue la historia de esta iglesia primitiva, los fundadores y los pioneros de lo que hoy conocemos, ¿no? como iglesia. Y nos debe hacer reflexionar. Por ejemplo, hace un instante mencionamos la Trinidad, ¿no? O la divinidad de Jesucristo. Bueno, estos hermanos nuestros murieron por defender esa verdad. ¿Cómo es posible que cientos de cristianos murieran por defender la divinidad de Jesucristo y luego aparezcan cristianos que digan, no, Jesús no es Dios? Y haya personas que digan ser cristianos diciendo Jesús no es Dios. Una presentación del curso, ¿sí? Para poder abarcar. Vamos a ver el tiempo que abarcamos. A ver, ¿alguien que sabe qué es esto? Rapidito. ¿Qué símbolo es? ¿Qué significa? El pescado, ictus. Ictus. ¿Y qué significa exactamente ictus? Bueno, ictus en griego es pescado, pero ¿qué quiere decir? Jesús, Era Cristo, un no sé qué más. acrónimo, ¿no? Teus. Ah, casi, casi. Estás hablando en lengua, Yali. A ver, de nuevo, más lento. Zeus, si mal no me equivoco, Zeus, A ver, a ver. Zeus, ay, En español, mejor dijo, dime. En España es más fácil, ¿no? sí, Jesús Christos Listo. Eugiu Soterion. ¿Qué quiere decir? Jesucristo, el Hijo de Dios Salvador. Conocemos la historia, ¿no? Vamos a dejar de compartir un ratito. A ver, ¿alguien me la puede compartir la historia de este símbolo? Porque este símbolo es un símbolo histórico. ¿Para qué servía este símbolo? ¿Por qué significaba esto? ¿Por qué un pescadito? Porque eran perseguidos, no podía poner a Jesús de frente. Ya, muy bien. La iglesia estaba en persecución. El hermano Alex Romero es parte de una iglesia perseguida. Él no sabe quién es cristiano, quién no lo es. Y se encuentra con Astrid, una hermanita que está, ¿no? Y él quiere saber si es cristiano o no. Porque si no es cristiana y ella descubre que él es cristiano, lo van a denunciar y chao. ¿Sí o no, Alex? Y ser quemado vivo es feo, pero en Pucallpa es peor, ¿sí o no? Mucho más calor, ¿sí o no? Entonces, los cristianos tenían un código. ¿Y el código cuál era? Como dice Eli, el pescadito. El ictus, en griego ictus, es pescado. Nadie podría sospechar. Si yo comienzo a dibujar un pescado, de repente piensan que quiero prepararme un ceviche o que ese día mi esposa me mandó a comprar jurel. Entonces, Alex comenzaría a dibujar el pescadito. No sé si por la cabeza o por la cola. Y si Astrid es cristiana y entiende el código, lo que va a hacer es, va a completar el pescadito. ¿Sí? De esa manera podían descubrir o sobreentender quién era creyente y quién no lo era. ¿Sí? Iglesia en persecución. Miren cómo eran de difíciles esos tiempos que crearon esas cosas. Y el ictus era un acrónimo. Corríjame si la palabra está bien o está mal, cuando es que las iniciales representan, ¿no? Palabras más grandes. ¿Está bien? Y quería decir en español, Jesucristo, Hijo de Dios, el Salvador. El mensaje
de la iglesia cristiana. Vamos a volver a nuestra diapositiva, entonces espero que esté tomando nota, no es que piense que lo va a pasar la diapositiva y nada más, vaya tomando nota. Y dice ahí de Jerusalén a Hermano, Nicea. Si tiene preguntas, hágalas con profesor, confianza. Sí, dígame, sí, dígame. esta imagen yo vi en una película de que en las catacumbas de Roma ponían, o sea, como en la lápida que se pone hoy en día, pero un pescadito. Entonces, como dice ahora, que era para poder diferenciar que eran seguidores de Cristo, imagino, ¿no? Para eso era lo que ponían ese signo de este tipo de pececito. Muy bien, Martita. Voy a Estar anotar acá. buenos. Voy a anotar que Marta está participando, ¿ya? Me gusta ser hermanos participativos. Es aportar algo bonito, algo lindo a la clase. Sí, estos símbolos se usaban en lápidas, ¿no? En diversos monumentos que hoy ya la arqueología ha rescatado, y testimonio de la iglesia perseguida. ¿Sí? Nosotros tendremos algunos códigos, no, creo que no necesitamos mucho, ¿no? De repente la vestimenta, aunque ahora nos vestimos tan distinto entre distintas iglesias, ¿qué podría ser un código? Adi quiere preguntar, Adi, con confianza. Buenas noches. Sí, me da un poco de curiosidad de por qué un pescado. ¿Tiene que ver algo con los milagros de Jesús, la multiplicación de los peces o no sé? Porque sí, he visto, por ejemplo, ese símbolo hasta ahora, se utiliza, ¿no? He visto en pulseritas cristianas y así, pero ¿por qué un pescado? No te voy a mentir, no es que haya investigado la razón exacta, pero podría ser lo que tú has dicho. El pescado, para empezar, muchas de las iglesias estaban en zonas costeras, ¿sí? Zonas de puertos. La iglesia había avanzado mucho en ciudades portuarias, así que el pescado sería como para nosotros, ¿no? Nosotros cuando comemos pescado, no, todo el tiempo, ¿cierto? ¿No? Tú vas a Argentina, en Argentina la gente casi no come pescado. Le gusta la carne, ¿no? Eh, pero el pescado no. Una razón podría ser esa. La otra razón, como dice Adi, y me parece muy perspicaz de su parte, que tenga que ver relacionado, obviamente, al milagro de la multiplicación, ¿no? Algo que todo cristiano conocería esa historia, ¿sí o no? La multiplicación de los panes y de los peces, ¿sí? O el marco histórico del Evangelio. Jesús llama a pescadores. ¿Cuántas veces Jesús estuvo subido en una barca? Ah, Cristian, ¿quiere decir algo? Con confianza, hermano. Me gusta el Sí, justo iba a decir eso, pastor, en lo que dice en Mateo 4:19, ¿no? Pues de Jesús, venid y haced pos de mí y yo haré pescadores. Creo que ese símbolo, más que allá de Pescadores que de sea un hombres. llamado como tal, creo viene a ser una, ¿cómo les podría explicar? Una simbolización para poder señalar como los cristianos también somos llamados para ser pescadores de hombres, ¿no? O sea, a llamar a buscar más hermanos para la presencia del Señor, ¿no? Pienso yo así también. Bueno, pero este pasaje creo que lo especifica en Mateo 4:19, con ese Una, símbolo, una forma de repente de decir, no voy a decir que soy cristiano, pero voy a decir que soy pescador. por no decir en otras palabras. No. Muy bien, me gusta la participación de los muchachos, ¿ah? Los felicito. Sigan participando así porque nos enriquece, muchachos. ¿Sí? Entonces, vamos a continuar con la diapositiva y sigan preguntando, por favor, sus manitos levantadas cuando quieran participar o preguntar algo. Me parece muy interesante sus aportes. De Jerusalén a Nicea. Ese es el recorrido que vamos a hacer en este curso. ¿Sí? Partiendo de la ciudad de Jerusalén y terminando en la ciudad de Nicea. Si alguien me puede averiguar, a ver, puede mencionarme dónde queda Nicea. Actual Turquía, ¿no? Turquía, muy bien, excelente. Voy a tratar de retirar este control que no me deja. Ahí se desaparece. Vamos a ver un poquito y vamos a anotar algunas fechas. Y usted me va a ayudar con las fechas de aquí. Este es el recorrido que vamos a tener en este curso, como una línea de tiempo, ¿no? Comenzamos con la fundación. Luego vamos a discutir el tema de la fundación, pero normalmente los historiadores admiten que la fundación fue en el Pentecostés. ¿Qué año habrá sido, muchachos? A ver, ¿qué año habrá sido Pentecostés? En el 34, pastor. Ha sido el mismo año de la muerte de Jesús, ¿cierto? Ah, ¿Qué fecha entonces? 33. No, 23. 33, ¿sí?
Luego hay variantes históricas que podemos considerar, ¿no? Que por ahí el calendario cambió, etcétera, pero la fecha, vamos a ponerla aquí. Vamos a agarrar un poco este cuadrito y usted me va a ayudar un poco, ¿no? A poner estas fechas. Muy bien. No vamos a tratar todos los datos, solamente algunos. Hubo un primer concilio, que es el Concilio de Jerusalén. ¿En qué año fue? A ver, dígamelo. Bueno, hay un concilio que nos El concilio 325 o de Concilio Jerusalén, de Nicea, o No, no. el concilio inicia hasta el final. Estoy hablando del primer concilio de la iglesia. Jerusalén, de Jerusalén, ¿En qué donde año fue? Pablo en el 40 y, no, en el 54 creo, por ahí. En el año O sí, sí. 50. No, no era 40. Año 50. Anótese esas fechas, ¿ah? Año 50. ¿Sí? Voy a anotar acá en mi 50. De repente es bueno de aclarar algunos términos. ¿Por qué se llama concilio? ¿Qué significaba tener un concilio? Ah, el Silio 50, algo así creo. Sí, sí, algo por ahí creo. ¿Pero qué es concilio? Ya, es Conciliar un tema, algo de una reunión de líderes, una Bueno, reunión sí. de ya. líderes para poder tratar un tema, un problema que está afectando a la iglesia. Ya, pero en términos técnicos, ¿qué es un concilio? Mm, Y si agrandamos más la idea, ¿qué es un concilio ecuménico? Reunión. Ecuménico es universal, eso sí ya. Muy bien, Rosa. Y concilio ecuménico, juntamos los conceptos, ¿qué cosa será? Una reunión universal. No. Muy bien, Cristian. Excelente. Una Una reunión de asamblea. todas las iglesias, una Ah, asamblea ya, una de asamblea. Ahí está las eso. iglesias. Así como hacen la Asamblea Nacional de Ahí Cristo Pero imagínate que se reúnen los Sí, líderes de todas las iglesias. claro, Un claro. concilio ecuménico. Este término guárdenlo porque va a ser importante posteriormente. Pero el primer concilio, ¿dónde fue y cuándo fue? Anótelo. Jerusalén en el año 50. Es más, ese concilio está registrado en el libro de los Hechos. Alguien que me averigüe en qué capítulo. Búsquelo, búsquelo. Mientras voy poniendo la otra, la diapositiva. ¿Ya encontró qué capítulo y versículo? Capítulo 5, Capítulos. ¿Eh? No. 15. Bueno, está bien, muchachos. Les tengo paciencia, les tengo paciencia. Muy bien. Fin de la era apostólica. ¿Cuándo fue? Ya dijimos, ¿ah? 100, el año 100 cuando murió Juan. Cuando murió el apóstol Juan. Muy bien. Las persecuciones no fueron una sola, fueron muchas. Y podemos hablar que abarcan el siglo II y el siglo III después de Cristo. Algunas incluso se registran hasta el principio del siglo IV. La época patrística, acá quiero detenerme un ratito. Nombres que uno debe aprender, conceptos que debe aprender. ¿Quiénes son los padres de la iglesia? Pablo, Los uno de ellos. apóstoles. No, No, los apóstoles. No no. fueron más que todos los discípulos de los apóstoles los que tomaron las riendas del ministerio, ¿no? Muy bien, Alex. Excelente. Los apóstoles dejaron discípulos. Y sus discípulos, que se convirtieron en los líderes de la iglesia, tuvieron no solamente que consolidar la iglesia, ya pasó el siglo I, entran al siglo II, entran al siglo III, y preservar la doctrina, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, dice Hechos, sino que también tuvieron que asumir una tarea tremenda, que era defender la doctrina cristiana de las herejías que comenzaron a nacer a finales del siglo I. Alguien que me mencione cuál fue una de esas primeras herejías que aparecieron. A ver. Gnosticismo. Muy bien, Ale, está fino hoy día, ¿ah? El gnosticismo. ¿Y qué cosa es el gnosticismo? No confundan gnóstico con agnóstico, son cosas distintas. ¿Qué será el gnosticismo? Si usted no comprende algunos de estos términos, anótelos para que los pueda estudiar con paciencia. Igual lo vamos a mencionar después, pero no se quede en el no sé, ¿sí? ¿Qué es el gnosticismo?
Es un conjunto de corrientes filosóficas, señala la... Ya, ¿y qué cree esa corriente filosófica? No se basa en la fe, sino en un conocimiento intuitivo místico de lo divino para liberar el alma, ¿no? Mayormente son los gnosis, son a la actualidad son religiones orientales, ¿no? De los yogas, los gnósticos, que tienen su base fundamentada, como dice, en el conocimiento de la autorrealización, ¿no? Ya, pero yo estoy preguntando por los gnósticos del siglo primero, no los de Igual, ahora. o sea, no se basaba en la fe, sino en un conocimiento intuitivo, ¿no? Y místico, o sea, la fe es pues la certeza de lo que se espera, ya sabemos, pero el conocimiento intuitivo es lo que yo pienso, yo creo, ¿no? Como ahora vemos, el Señor me reveló, me dijo, ¿no? Sin sustento bíblico. Vamos a hablar un poquito breve, nomás porque esto lo vamos a ver después, para que podamos entender en un modo resumido lo que sucedía. El gnosticismo es una de las primeras herejías, no es la única, hay muchas más. Por ejemplo, en el Concilio de Nicea tuvieron que combatir otra herejía llamada el arrianismo, ¿sí? El arrianismo. El gnosticismo, como dice la hermana Blanca, y tiene mucha razón, en resumen, y hay mucho gnóstico en las iglesias, te voy adelantando. Lo que presumía el gnóstico era que para nosotros podíamos acceder a un conocimiento superior, ¿sí? Escuche bien, un conocimiento superior. Y lo hacíamos, ¿no? Lo necesitábamos buscar ese conocimiento superior, tenía sus requisitos, tenía sus prerrogativas, ¿no? Tenía su costo y su precio para acceder, y solamente una élite entraba a ese conocimiento superior. Gnosticismo viene de gnosis, que es conocimiento justamente, ¿no? Esto también estaba muy relacionado en ese tiempo a las religiones mistéricas, es decir, habían religiones, por ejemplo, que para que tú seas un miembro, ¿sí? Un miembro oficial, iban a sacrificar toros y te iban a bañar con su sangre. Ese es el famoso culto de Mitra. ¿Por qué? Porque eso te iba a introducir en un conocimiento superior, ¿sí? Entonces, una de las primeras herejías que tuvo que combatir ya incluso Juan, las menciona en sus cartas, es la, eh, el gnosticismo, ¿sí? El gnosticismo. El gnosticismo iba acompañado de, como dice, filosofías que venían del mundo griego, filosofías como estas, por ejemplo, que la materia es diabólica, es demoníaca, es impura, y el espíritu es lo puro, lo etéreo, lo celestial. Esto suena muy bíblico, pero entonces, ¿qué haríamos con un Jesús que se encarna? Y por eso es que Pablo incluso menciona a algunos que niegan la encarnación. Ya Pablo iba enfrentándose a ciertas ideas que se iban introduciendo en las iglesias, corrientes del mundo, el espíritu del siglo, que se iban introduciendo en las iglesias y que iban contradiciendo lo que era el mensaje cristiano. Ahora, ¿por qué he mencionado esto? Que lo vamos a ver con detalle después. Porque los padres de la iglesia tuvieron, como dice, la admisión de consolidar la iglesia, preservar la doctrina y defender a la iglesia de las herejías que fueron apareciendo. Una de las batallas más cruentas, más difíciles, fue justamente la que originó o gestó el concilio de Nicea, la divinidad de Jesucristo. ¿Sí? Vamos a avanzar un poquito, vaya tomando nota, vaya también anotando qué se tiene que poner a repasar. ¿Sí? Ahí dice la formación del canon. Por ejemplo, la defensa de la fe también podemos agarrar incluso del siglo primero hasta el siglo cuarto. ¿Sí? Ahora, la formación del canon. Una de las cosas que los católicos siempre nos van a restregar, ¿no? Es que por ellos existe la Biblia. ¿Lo escuchaste alguna vez, no? ¿No? Gracias a la Iglesia Católica existe la Biblia. Tú que hablas protestantes y la Biblia que tú tienes, nosotros la escribimos, dice, ¿no? Muy chauvinista lo suyo, ¿no? Bueno, por eso es importante que conozcamos cómo se formó el canon. ¿Cuántos libros tiene la Iglesia Evangélica, la Biblia Evangélica? ¿Cuántos? A ver, facilito. 36. ¿Cuántos? 6, 6, 6, 6. ¿Cuántos la Biblia Católica?
78, creo. Tú te has ido a la Biblia Seten- copta. 72. 73. ¿Hay un solo canon o hay varios canon? Un solo canon. No. No, espera, perdón. Existe el canon copto, el canon siriaco. Hay un canon que tiene 81 libros. Hay un canon que tiene el libro de Enoch, por ejemplo. Hay un canon que tiene el Salmo 151, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos el canon más reducido, el de 66, somos los más conservadores en ese sentido. La Biblia católica tiene 73 y no es el único canon. ¿Cómo se formó el canon? No vamos a hablarlo ahorita, ¿no? ¿Cómo podemos confiar que nuestro canon es el más acertado? ¿Estamos equivocados nosotros? ¿Quién le quitó libros a la Biblia o quién le aumentó? ¿Los católicos le aumentaron o nosotros le quitamos libros? Yo planteo estas preguntas, chicos, porque tenemos que saber, porque hay personas que nos van a preguntar, ¿sí? Y no basta con decir, bueno, yo creo que hay 66 y listo, ya está, ¿sí o no? Incluso hasta podríamos hablar del cambio del culto del sábado al domingo. Los adventistas creen que la marca de la bestia es justamente el cambio del Shabbat al domingo. Entonces nosotros tenemos la marca de la bestia. Los testigos de Jehová creen que Jesús no es Dios, que es un demiurgo, es decir, un semidios. Igual que los mormones, un ser creado, poderoso sí, pero creado. Hoy tenemos a los judaizantes que nos mueven en ese sentido y en esa dirección, volviendo a dudar de la divinidad de Jesucristo. Entonces, conocer la historia nos va a permitir también, al igual que los padres de la iglesia, poder tener herramientas, armas con las cuales defender nuestra fe. ¿Sí? ¿Cuántos se han cruzado con la diosa madre? ¿Alguien ha discutido con alguien de la diosa madre o no? Levante la mano si alguien ya lo hizo. Se puso a conversar, a debatir. ¿Alguien aquí? Daniel Romero, por ejemplo, ya se puso a discutir. ¿No? Es difícil conversar con ellos, ¿eh? Es bien difícil. Pero si un cristiano está preparado teológicamente y bíblicamente, lo va a poder hacer. ¿Sí? Vamos entonces a seguir avanzando. Son las 7:50, vamos avanzando con nuestro contenido. Vamos a nuestra diapositiva. Libertad de culto. A ver, formación del canon. Me olvidé preguntarles, ¿en qué año ya se establece definitivamente el canon? Lo voy anotando acá para el que no lo sabe. 365 después de Cristo. Libertad de culto. Los cristianos estaban perseguidos. ¿En qué año ¿Cómo? 325 con Constantino. No. Fue en el 313 después de Cristo con el edicto de Milán. Amén. Está bien, ahí vamos aprendiendo. En el 325 fue el concilio de Nicea. Vayan anotando estas fechas, chicos, que es parte de una línea del tiempo que tenemos que saber. ¿Puedes ¿Sí? repetir, por favor, Ahí para está, tomar en la diapositiva está. Lo pueden ver, ¿no? ¿Se ve, chicos? Sí, pero quite el negrito. Hay Eso unas no- rayas ahí. Sí, justo en las fechas. Justo en las fechas. A ver, ¿ahora se puede o no? Espérenme. Pastor, ¿no será por el tipo de diapositiva esas barras negras? Porque siempre están presentes. Puede ser, no sé, no puedo hacer nada ahí. ¿Pero se ve, chicos, o no se Sí, ve? ahora sí se salió Se de mi ve. cabeza. Ya, Del- esas barras negras son los controles del zoom. Sí, Eso está ahí y se borra cuando dejas de mover el mouse. Así que les voy a dar un ratito para que lo copien, para que lo tengan, para que lo aprendan. ¿Sí? solo a usted nomás le sale. Hay dos A chiquititas. usted nomás le sale la barra. ¿Ya está? ¿Sí? ¿Se ve? Hay uno abajo, un cuadrado y uno chiquito. Eso no veo nada yo acá, estoy todo tranquilo. Ya se sobreentiende después de Cristo, pues. Exacto, después de Cristo. Pregunta para el público erudito que tengo aquí. ¿Cuál fue la primera persecución a los cristianos? ¿Cuál fue? ¿Se acuerda? Herodes. Está en Hechos. ¿Quién fue el villano de esa persecución? Es más, murió un apóstol. Saulo. No, Saúl no. Nerón.
No, Nerón, después, esto, años después. La primera persecución fue por Herodes, Herodes Antipas, ¿sí? Y que ahí murió el apóstol Santiago. Eso fue ahí nomás, en el año 33, si no me equivoco. Después del Pentecostés, la euforia del Pentecostés, comenzó la persecución y chao. Lo encarcelaron a Pedro, ¿sí? Y eso fue poquito después de la muerte de Esteban. Vamos hilando, ¿no? Vamos aprendiendo algunos datitos de la historia. ¿Cuál fue la persecución más famosa? Ese es fácil, ¿ah? Lo mencionaron hace ratito. Nerón. La de Nerón. Nerón. Ahora, Nerón fue el único, hubo algunos más. Más, pues. ¿Quiénes? A ver, ¿qué nombres? Suelte nombres. Ah, no. ¿Ah? No te... Diocleciano, Domiciano. Está de moda el final ciano, ¿no? Feliciano falta ahí el lleguito, ¿no? Domiciano, Diocleciano. eh, Hay uno, por ejemplo, que me gusta mucho, que no lo vamos a ver acá porque es posterior, que fue la última persecución prácticamente, que es Juliano el Apóstata. Busque, esa historia es tremenda, esa historia es tremenda. ¿Por qué? Porque Julián el Apóstata fue un chico crecido en un seno cristiano, una familia cristiana, ya el imperio era cristiano, pero él se rebela contra eso y quiere resucitar el paganismo y hace todo lo posible por perseguir a la iglesia. Al final no puede, al final es vencido, es derrotado, y cuando él muere, ahí está la famosa frase, levanta el puño y dice en latín, me venciste, Galileo, ¿no? Y ahí muere. ¿No? Ese famoso Juliano el Apóstata. Vaya investigando sobre las personas. Cristian, ¿quieres preguntar algo? Dilo. Sí, pastor, pero también creo que hay uno Valeriano, ¿no? Y Ya. eso, ese Valeriano es, si me si lo podría explicar, da mucho que decir. Valeria, se puede ser de valentía, o algo así, quisiera que lo deduzca Ahora, usted, cuando cómo es. veamos las persecuciones, vamos a ver los nombres todos, y vamos a ver la característica de esas persecuciones que fueron terribles. Fueron Sí, muy, muy creo que es una de las más ¿no? terribles, creo yo, creo. Sí. Vamos a continuar entonces. A ver, ¿cuántos minutos nos quedan hasta el break? Nos queda media hora todavía, chicos. Ahora vamos entonces a continuar con nuestro curso. Acá les presento a uno de los culpables de que a mí me gusta la historia. Y sé que hay unos negritos ahí, ya se van a borrar. Hace años se vendió una colección completa de la historia universal de Carl Grimberg. Recuerdo que mi tío lo compró, mi tía lo compró, y llegaron a la biblioteca de la casa. Y como a mí me gustaba mucho leer, era muy chiquillo en ese tiempo, me enamoré de esos libros. Y lo quería mencionar porque es un historiador muy importante para empezar, pero también un historiador que tenía un estilo muy particular. A él le gustaba contar la historia, narrarla de una manera muy amena, muy didáctica. Y él tiene una definición de historia. Vamos a comenzar con la definición de historia. La historia es el espejo donde el hombre puede contemplar su pasado, comprender su presente y vislumbrar el porvenir. Es la biografía de la humanidad. ¿Qué quiere decir Calvin? Calvin está haciendo eco de algo de un axioma histórico que es el que desconoce su pasado está condenado a repetirlo. Es decir, uno no tiene que ser un genio en la lámpara para saber lo que puede volver a ocurrir. En un Perú como el nuestro, que está en una historia cíclica, parece que no podemos salir de esta rueda del hámster, donde hemos derrocado presidentes hasta por gusto. Pareciera que esto es como que volvemos a cometer y volvemos a cometer los mismos errores. Bueno, Carl Greenberg lo interpreta de esa manera, aunque él renegaba de algo. Él decía, yo no quisiera que la historia de los pueblos se resuma a sus guerras y a sus batallas. Y por eso él, en su historia universal, él siempre incluía no solamente la historia tal como lo conocemos, sino también la literatura, el arte y todo lo demás, ¿no? Él tiene esta frase en su libro en el tomo 1, El alba de la civilización. La historia es el espejo donde el hombre puede contemplar su pasado, comprender su presente y vislumbrar el porvenir. Vamos a continuar con otro historiador. Usted tiene el libro, ¿ah? Por si acaso tiene que leer el libro. Va a ser tarea leer ese libro. Eusebio de Cesarea. A ver, muchachos, ¿alguien sabe dónde queda Cesarea? ¿Dónde queda Cesarea? ¿En qué país, por lo menos, ahorita? Al google, no sea problema.
Nicea no, Nicea no. Eh, ¿Alguien tiene la información? ¿Dónde queda Cesarea? Israel sale en la información. Exacto. Eusebio Cesarea, y él está escribiendo ahí desde tierras palestinas, dice, me he propuesto consignar por escrito las sucesiones de los santos apóstoles, así como los tiempos transcurridos desde los días de nuestro Salvador hasta nosotros, el número y la magnitud de los acontecimientos que, según se dice, tuvieron lugar en la historia de la Iglesia, y quienes en las comunidades más ilustres la gobernaron y presidieron. Por Eusebio es que conocemos muchos detalles de la historia posterior a la vida de los apóstoles. Por eso ahora van a leer su historia eclesiástica. ¿Sí? Ahí conozca a don Eusebio, el padre de la historia de la iglesia. Vamos a continuar. Acá tenemos un conocido, ¿no? Justo L. González. Nació en el año 1937. Dice, la historia de la iglesia es la historia de los hechos del Espíritu Santo, a través de personas de carne y hueso. No hemos de esperar encontrar aquí una historia de santos inmaculados, sino más bien una historia de seres humanos con todas sus virtudes y sus defectos, a través de los cuales el Espíritu Santo ha llevado a cabo su obra. ¿Dónde encuentra esta afirmación? En Historia y Cristianismos, tomo 1, en la introducción. Muy bien, hasta aquí un ratito. Vamos a hablar un poco de esto, porque si vamos a estudiar historia tenemos que entender qué es la historia y sobre todo cuál es la postura cristiana acerca de la historia. Para esto quiero relatarles un mito. Este mito me lo aprendí hace muchos años en una clase en la academia. La academia tiene una característica, ¿no? Los que han pasado por academia, los profesores son muy interesantes y divertidos. Y yo tuve un profe de literatura que era, parecía el narrador de cuentos, ¿no? Te contaba la literatura, pero te hacía enamorarte de las historias. Y en un momento él está compartiendo sobre mitología griega y él nos cuenta el mito de Cronos. ¿Sí? ¿Qué significa Cronos? Ya lo debe saber usted. ¿Qué es Cronos? ¿Qué significa Cronos? Tiempo. Tiempo Tiempo. humano. Tiempo. ¿Sí? Y Cronos, ¿no? Tenía sus padres, dice, los primigenios eran Urano, que significa cielo, y Gea, que significa tierra. Y de la unión de Gea y Urano nace Cronos, el tiempo. Esta es mitología griega, ¿ya? Y Cronos luego crece, todo, se enfrenta, lo destrona a su papá. ¿Sabe cómo lo destrona? De la forma más cruenta posible. Lo capa. ¿Sí? Ya entenderá lo que quiero decir. ¿Sí? Y él toma el poder, se casa con una diosa llamada Rea, ¿sí? No Rea de presas, Rea en griego, ¿sí? Y tiene varios hijos, pero Urano, antes de morir espiritualmente, le dice algo a su hijo Cronos, le dice, al igual que tú me has derrocado y me has destronado y me has destruido, uno de tus hijos lo va a hacer. A todo esto hay que recordar que Cronos era el menor de los hijos de Urano. Bueno, entonces Cronos, ¿qué decide? Dice, yo no voy a permitir que me derroque nadie, así que cuando Rea daba a luz un hijo, Cronos se lo devoraba, se lo comía. Y se comió 5 hijos. El sexto hijo que apareció, usted ya lo va a reconocer al sexto hijo, se llamaba Zeus. Y Rea, consultando con la suegra, con Gea, le pregunta a Gea, ¿qué puedo hacer para que no se devoren a mi hijo? Me estoy quedando sin ninguno. Entonces Gea le dice, reemplaza a Zeus por otra cosa para que este bandido, Cronos, se lo coma pensando que era Zeus. Entonces, ¿qué hace Rea? Agarra una roca, la envuelve como un bebé, y cuando Zeus lo encuentra, ese bebé se lo come pensando que era Zeus. Bueno, Zeus crece clandestinamente. Es criado por los titanes, por los gigantes, por todos los semidioses de la mitología griega. Y cuando crece, él se enfrenta con su padre, con Cronos, se une a los demás, a todo el mundo espiritual que había en ese momento. 10 años demora esa guerra, esa lucha, y al final termina desterrando a Cronos. ¿Sí? Paralelo a esta historia, hay 2 personajes más. Por ejemplo, hay un primo que se llama, y usted lo va a reconocer, se llama Kairos. ¿Escuchó esa palabra alguna vez o no? Sí. Y hay un ser paralelo, ajeno a esta historia,
que circula por ahí que se llama eón. ¿Escuchó esa palabra o no? Sí, como que no. ¿No ha escuchado eón jamás? ¿En ningún libro de teología he escuchado eón? Miren los tres términos, cronos. ¿Cuál dije el segundo? Kairos. Ión significan tiempo. Algo que podemos mirar es la forma como los griegos manejaban su lenguaje. Y esto lo vamos a ver después, ¿eh? Ambos significaban tiempo, pero no era el tiempo igual. Cronos era el tiempo tal como lo conocemos los humanos. El tiempo inexorable que hace que la cara se vaya arrugando cada día un poco más. No siempre vas a tener 20 años. Algún día tendrás 50, otro día tendrás 70 si es que llegas. ¿Y tu cuerpo? ¿Qué va a hacer tu cuerpo? Lo mismo pasa con las personas, lo mismo pasa con los reinos, lo mismo pasa con los objetos, con la naturaleza. Todo tiene un desgaste. Ese es Cronos. Por eso que la imagen en la mitología es que Cronos se devora, destruye, ¿sí? Termina, caduca. Luego está Kairos. Kairos tenía otra idea del tiempo. Ni siquiera era el tiempo tal como lo entendemos, sino que era el momento histórico, la oportunidad, algo que sucedía en un momento determinado. Y eón o aión era el tiempo tal como lo podemos entender nosotros hoy, la eternidad. Quiero llevarte un poco a esto. ¿Por qué? Porque esto es más o menos como vamos a acercarnos a la idea de la historia como los primeros cristianos lo fueron entendiendo. Tú tienes que recordar que el Evangelio nació en Jerusalén, pero no se quedó en Jerusalén. Se esparció ¿por dónde? ¿A dónde se fue el Evangelio? Saliendo de Jerusalén. ¿A qué mundo llegó? ¿A qué mundo llegó, muchachos? A los romanos. A los griegos y a los romanos. ¿Los griegos y los romanos conocían estas historias o no? Por supuesto, era su cultura. Y cuando el Evangelio llega a esta gente, ya había todo preparado para que esta gente entendiera los conceptos divinos a través de un idioma. En este caso estamos hablando del idioma del griego, del idioma koiné. Vamos un poquito entonces a mirar acá. Usted tiene ahí los tres términos: cronos, kairos y aion en griego, ¿no? Los tres significan tiempo. Busquemos Gálatas capítulo 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Hermanos, en Gálatas 4:4 estamos viendo una postura, una posición, una idea, un concepto de la historia que Pablo tiene, y que esa historia es nuestra, vamos a decir así, la forma en que nosotros entendemos como cristianos el devenir histórico. Los antiguos creían que la historia era cíclica, que siempre se repetía. Era interminable el círculo. Esto lo vas a ver mucho en las filosofías orientales, por ejemplo, como ¿cuál es la filosofía que cree en el karma, en el círculo? ¿Quiénes son? A ver, ¿alguien sabe o no? ¿Nadie? Que la vida es un círculo y te reencarnas y te reencarnas y te reencarnas y te reencarnas hasta que puedes liberarte de ese círculo ¿La hinduista? interminable. Muy, muy bien. Hinduista exacto no, era el budismo. Y los antiguos creían que la historia era cíclica, que se repetía todo el tiempo. Cuando llegan los cristianos con obviamente una filosofía que venía del judaísmo también, establecen que la historia tiene un propósito, que tiene un principio, que tiene un desarrollo y que tiene un final. Y por eso en Gálatas capítulo 4, versículo 4, tú vas a ver que Pablo ya establece, lo vamos a volver a leer, dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Tú cuando vas al griego del Nuevo Testamento, por ejemplo, vas a encontrar los tres términos: cronos, kairos y eón. Por ejemplo, Cronos, ¿dónde lo encuentras? Lo encuentras cuando Elizabeth visita, cuando Elizabeth está contando la historia de Elizabeth, que van a ser Juan el Bautista, y dice: cuando llegó el tiempo de que Elizabeth diese a luz, ese término que usa es Cronos.
el tiempo que inexorablemente pasa, ¿sí? El tiempo que todo lo consume. Cuando tú vas a ver, por ejemplo, hablando de las profecías y hablando de los cumplimientos de las profecías, el tiempo que utilizan ahí es el kairos, es el momento oportuno, algo que está sucediendo en el instante preciso. Y por ejemplo, en la oración del Padre Nuestro, ¿sí? Por los siglos de los siglos, ¿escuchaste eso, no? Es por los eones de los eones, la eternidad, el tiempo considerado como esa eternidad que no termina nunca, valga la redundancia, ¿no? Esa eternidad. Cuando tú vas a ver el Gálatas capítulo 4, versículo 4, vamos a volverlo a poner. Tú lo que estás leyendo aquí es una postura histórica que tiene que ver y vamos a decir, ha influenciado y ha definido la filosofía histórica del cristianismo. Acá, por ejemplo, no está usando ni kairos ni on, ahí está usando cronos. Cuando vino el cumplimiento del cronos, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Qué te está diciendo Pablo con esto? Pablo entendía de términos de cronos, kairos y eón, por supuesto. Él había estudiado en las mejores universidades de su tiempo. Conocía el griego, filosofía griega, conocía literatura griega, literatura latina, todo lo conocía. Cuando Pablo se encuentra con Jesús en el camino a Damasco, Jesús, ¿qué le dice? ¿Quién se acuerda? Dígamelo usted. ¿Cuáles son las palabras de Jesús cuando se encuentra con Pablo? ¿Por qué me persigues, no? Antes de eso, o Pablo, después, yo o no después soy. de eso, perdón. Le dice, dura cosa Tal te es cosa dar contra pan. el hijo. Y eso es una cita de un autor griego que existió 400 años antes de Cristo. Y ahí uno te preguntaría, ¿por qué Jesús se pone a hablar con Pablo y le cita a un autor griego de 400 años antes de Cristo? Porque Jesús, cuando se entrevista con Pablo, le habla a su nivel. Pablo era un académico, era un erudito. Así que bueno, tú sabes de filosofía y todo, te has formado, te has preparado, estás ahí, que los cristianos son unos ignorantes y todo. Bueno, Jesús se presentó a su nivel. Y Pablo, al escribir su carta de Gálatas, al escribir sus cartas, conocía estos términos, conocía los matices de la lengua griega, los conocía a la perfección. Él era un ciudadano romano, creció en el extranjero, dominaba el griego como si nada. Y cuando él dice en Gálatas 4:4, dice, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, nos está transmitiendo una idea fenomenal y tremenda. La eternidad irrumpe en el Cronos. Y el Cronos tiene un contexto que dice, nacido de mujer y bajo la ley. Es decir, el Cronos implica un contexto. Hay un contexto que se determina, hay una preparación, hay algo que se preparó desde la eternidad. Ese fue el momento justo. Jesús no nació. Si nacía 20 años antes, el mundo era un caos. ¿Sí? Si nacía 20 años después, Jerusalén era un caos. ¿Lo va entendiendo o no? Si Jesús nacía 20 o 30 años antes, chicos, el Imperio Romano estaba en guerra civil. Era imposible predicar el Evangelio. Si Jesús nacía 30 años después, estaba comenzando la resistencia judía en Jerusalén. Y Jerusalén, 20 años en el 70 nomás es destruida por los romanos. Por eso es que cuando llegó el cumplimiento del Cronos, cuando la eternidad, eón, irrumpe en el Cronos y se genera el Kairos, entonces Jesús llegó en el momento oportuno y llegó a un contexto determinado. Esa es la postura de la iglesia, la filosofía histórica del cristianismo. Nosotros no creemos en las casualidades, ni tampoco creemos en las fatalidades, ni tampoco creemos en las coincidencias por el azar, sino que todo dentro de nuestra historia tiene un propósito. Los historiadores seculares lo ven obviamente como un objeto de estudio académico, el espejo de la biografía del hombre. Otros van a ver, por ejemplo, la tesis, la antítesis y la síntesis. Eso lo decía Karl Marx, ¿no? Alguno que habrá tenido su estudio en la universidad. Los historiadores seculares podrán verlo de distintas maneras, pero el cristiano siempre lo va a entender como parte de un plan
y parte de un propósito. Y más aún el cristiano reformado. Eso nos debe traer una tranquilidad, por supuesto. En nuestro país estamos un poquito desorientados, ¿no? ¿Qué hacemos ahora el 7 de junio? ¿Por quién voto? Bueno, pero ¿podemos creer que Dios es el Señor de los tiempos o no? ¿Es soberano o no? ¿Cuánto dicen amén? Amén. Amén. Podemos descansar en que Dios tiene el control incluso de este pobre país que hace rato Dios debió haberlo abandonado, ¿ya? Pero Dios tiene control de nuestro país o no. Y esto va más allá de por quién vota usted, no me voy a meter en eso, por si acaso. Vamos a continuar, ¿no? Un poquito para entender la postura cristiana de la filosofía histórica, la filosofía histórica del cristianismo. Por ejemplo, vamos a resumir acá, ojalá se pueda leer completo. Miren, acá yo lo redacté un poquito. La teología del Nuevo Testamento redefine la historia humana al entrelazar tres dimensiones del tiempo. El cronos, el tiempo lineal y medible de los hombres, ahí está Lucas 1:57. El kairos, el instante oportuno y decisivo de la intervención divina, ahí está Marcos 1:15, puede buscarlo. Y el eón, la eternidad soberana de Dios, Mateo 28:20. La cumbre de este misterio se revela en Gálatas 4:4, donde se proclama que cuando vino la plenitud del cronos, Dios envió a su Hijo. Plenitud, esa palabra, ¿no? Que quiere decir que todo estaba cumplido, todo se preparó, todo estaba armado, ya estaban todos los detalles, no faltaba ninguno para que esto suceda. Una definición tremenda donde la eternidad, eón, corta verticalmente la historia para que el Hijo de Dios se someta voluntariamente a las leyes del tiempo humano, llenando el vaso de la historia hasta el borde para derrotar la mortalidad desde adentro y transformar el cronos esclavo en el portal definitivo de la redención. Se lo voy a pasar, ¿ya? Te lo voy a pasar porque esto es algo muy, muy bonito, ¿no? Del punto de vista de la historia, de la historia, de la historia del cristianismo. Todavía tenemos unos minutitos más, chicos, ya para nuestro break, antes que alguno se me desmaye. ¿Alguna pregunta? A ver, vamos a tener alguna pregunta, alguna cosa que no se entendió, algo que viste. Pastor, bueno, esta mención siempre se escucha, la frase que, bueno, es la cita bíblica, ¿no? En Romanos 8:28, que dice, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. En Eclesiastés 3:1 también que nos dice que todo tiene su tiempo para los hijos de Dios que están debajo de la tierra, ¿no? Bueno, en eso, Pablo también dice, no sé, como muchas veces, ¿no? Creo que cada uno hemos padecido de muchas situaciones, ya sea de enfermedades, o a veces también decimos, ¿por qué será que no debe, que no se debe- ya no, que ya no se debería mencionar como cristianos, ¿por qué me sucede esto? ¿No? Pero igual a veces quejamos como Pablo menciona, ¿no? En la cita bíblica de 2 Corintios 12:7-9 dice, ¿no? Me fue dado un aguijón a mi carne, o sea, bástate mi gracia, le dice, no basta mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Bueno, es bonito, ¿no? Decir, parece bonito, es lo que suena, ¿no? Que todas las cosas nos ayuda bien, pero a profundo para poder entender eh, es un poco difícil, ¿no? En muchas situaciones, día a día. Ahora cuando hablemos y desgranemos un poquito el tema de la historia, vamos a ver lo que señala Marta de manera repetitiva. Los sucesos históricos no son agradables. Por eso de repente justo González tiene la razón cuando dice, en la historia vamos a ver personas de carne y hueso. Y podríamos agregar, vamos a ver hechos cruentos, hechos injustos, hechos que no parecieran tener sentido, pero cuando uno los junta todos, parecieran un caleidoscopio, ¿no? Pero cuando reposan en el fondo del envase, recién le encuentras el sentido a todo lo que sucedió. ¿Habrá sido injusto que Santiago, el menor, haya muerto instantáneamente después, poquito después de la resurrección de Jesucristo? ¿Qué habrá pensado Juan en ese momento? Su hermano falleció, ¿no? Y paradójicamente Juan se quedó hasta el final. Fue el último. ¿Por qué Pablo no apareció
y no fue uno de los 12 discípulos. Su llamado era otro su tiempo. Su llamado quizá otro no, era apóstol. Entonces, ¿para qué llamaron a Judas? ¿O para qué llamaron al renuevo? ¿Cómo se llama el suplente? No me olvido ahorita. Matías. Matías, que pobre, lo han olvidado el pobre Matías. Todo va con el propósito, pues, de Dios. Eso es lo que nosotros los cristianos creemos. Pablo tenía que pasar por muchas cosas. Tenía una escuela que pasar. Pablo se convierte camino a Damasco, pero desaparece 12 años. No es que va y al toque lo hacen predicar. Es más, lo intentó y lo persiguieron de tal manera que tuvo que huir. Y luego se desapareció, si no me equivoco, 12 años. Alguien que murió si fueron más años. Y luego recién aparece y ahí se une con Bernabé y comienza su ministerio. Y así podríamos mencionar innumerables situaciones paradójicas, contradictorias. Yo diría, incluso yo le he puesto un término a veces a este trato que Dios tiene con sus hijos. A veces lo llamo el sarcasmo de Dios. Como pareciera en momentos que Dios es sarcástico, en el buen sentido, ¿no? No en el sentido negativo. Es como que Dios conoce, pero lo permite, ¿no? Pero porque tenemos que aprender. Y esa es la postura histórica de la iglesia, ¿no? La postura, no basada en cualquier cosa, sino basada en la misma filosofía y teología que emana el texto bíblico. Y que el primer siglo, los cristianos del primer siglo lo entendieron, y además, no solamente lo entendieron, lo comprobaron en carne propia. Lo comprobaron en carne propia. Vamos a avanzar un poquito, ¿sí? Porque hay muchas preguntas que van a tener en el camino sobre estos temas. Preguntas también las puede poner en el chat, ¿ya? Hemos hablado del cumplimiento del tiempo, la plenitud del tiempo. Y aquí vamos a ver tres características o tres columnas históricas que lo permitieron. Uno era la Pax Romana o la paz romana. El otro era el... Perdón, Sí, sí. antes de pasar a lo que estaba mencionando Martita, dice que los sufrimientos del tiempo presente no se comparan a la gloria venidera, ¿no? Y podemos, cuando vemos, como dice usted, el Cronos, los días de nuestra edad, ¿cuántos serían? No Pero sé. comparado a la eternidad, eh, es doloroso y es desastroso. A veces quisiéramos decir, tierra, trágame, con las circunstancias que pasamos, pero es parte de nuestro proceso, ¿no? Que Dios nos va moldeando, como dice en el desierto, en el horno de la prueba, del fuego. Y como dice Pablo también, ¿no? ¿Qué nos separará del amor de Cristo, ¿no? Y ahí viene la fortaleza que Dios nos da. Tampoco esa fortaleza es nuestra, que Él pone para poder resistir. Y yo sé que a todos y a cada uno de nosotros, todos hemos pasado por el desierto y estamos pasando todavía hasta que el Señor venga. Amén. Pero confía, dice, yo he vencido, dice Jesús. Y Martita es más que victoriosa en Cristo Jesús. Amén. Yo sé que es difícil, chicos, muchas veces porque lo trasladamos esto a lo personal y mucho lo hemos vivido. Hemos vivido situaciones muy difíciles, pero yo les animo a confiar en que Dios al final sabe lo que hace. Dios conoce el propósito ulterior que va más allá de nuestro entendimiento. Cosas que no entendemos. Yo le comparto, aparte, no tiene ningún sentido que lo comparta, pero solamente como una breve mención, ¿no? 2 años antes de que mi papá partiera, él murió en el 2020, y mi papá me acuerdo que yo me estaba yendo a Lima, estaba en Huánuco, y me quería ir a Lima, ya terminé mi tiempo acá. Se cumplió el tiempo, tipo Galatas 4:4, y Carlos tiene que irse a Lima. Y mi padre, justo cuando estoy en esa época que me quiero ir a Lima, mi padre me pide que puedo encargarme de una iglesia que se quiere afiliar a la IP Cristo P, que no tenían pastor. Yo estudié para pastor, pero ya tantos años había pasado que no me había dedicado al pastorado que dije, no, ya tengo que seguir mi camino y buscar mi propia senda. Pero me insistió tanto que al final me quedé. Yo no sabía en ese momento que esos 2 años eran la preparación para lo que venía después. Y en el momento que sucedió, hasta le reclamé a Dios y le pregunté, ¿por qué hiciste eso?
¿Por qué lo permitiste? ¿O por qué? ¿Y por qué? Y los por qué de toda la vida, ¿no? Pero ¿sabes cuándo te consuelas un poco el por qué? Cuando entiendes el para qué. Porque el por qué a veces no tiene explicaciones, pero el para qué sí. Yo ahora lo entiendo, ¿no? Claro, me hubiera gustado que sea distinto, ¿no? Me hubiera gustado que las cosas sucedieran diferente, ¿no? Una vez recuerdo, le pregunté a Dios, ¿era necesario que Él se vaya para que yo pueda tomar este reto? Si yo tenía el llamado, me lo decías y ya. Son preguntas que a veces uno no las va a poder responder ahorita, pero cuando tú miras el para qué, entonces tú te llenas de gozo y dices, bueno, Señor, mientras estemos aquí, haremos lo que nos has encomendado. Así que un poquito complementando lo de Blanca y tomando lo que mi hermana Marta compartió, ¿no? En la filosofía, suena frío cuando hablo de filosofía histórica, ¿no? Vamos a tomarlo de repente de otra forma. Nuestra forma de entender la historia y el devenir de los tiempos como cristianos está basado en dos cositas sencillas, propósito y esperanza. Nada es casual, nada es fatal, nada sucede porque a alguien se le ocurrió. Las cosas pasan porque Dios las permite y Él sabe mejor que nosotros por qué. Nosotros a veces no alcanzamos a entender el por qué, pero lo que sí podemos alcanzar y muchas veces es el para qué. ¿Sí? El para qué. Les comparto esto, muchachos. ¿Sí? Introduciéndonos a lo que vamos a hacer después del break. Dentro de las columnas o los parámetros que permitieron o que fueron características de esta plenitud de los tiempos, la preparación que Dios hizo para que llegara a la iglesia, llegara a Cristo, uno de ellos era la paz romana. En el año 27 antes de Cristo asume César Augusto, el famoso Augusto César, para decirlo de manera más entendible. Pero antes de César Augusto, Roma era un caos. Y Roma paraba de guerra civil, de guerra civil, guerra en guerra. Cuando llega César Augusto, no solamente pacifica Roma, sino también pacifica todo el imperio, porque el imperio hasta ese momento era un lugar intransitable. Los piratas hacían desastres en el mar y los ladrones y salteadores hacían desastres en las carreteras. Acá hay pura gente joven, creo que no hay ninguno mayor que tal vez no se recuerde lo que era el Perú en el terrorismo. Y esto lo digo con mucho cuidado, pues nada, pensar que estoy en un discurso político de ningún tipo. Recuerdos nada más. Yo tampoco es que lo haya vivido, pero tengo tíos que contaban, ¿no? Por ejemplo, hay un primo que tiene un tío que dice que se iba en Apucalpa, se iba en su camión vendiendo, y cuando en la noche se detenía, él veía al costado de la pista, en las cunetas, cuerpos, 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 gente asesinada. En ese momento el Perú era intransitable. Hoy también está volviendo a hacer por el tema del sicariato y la delincuencia. Ya vivir en Lima, muchos lo piensan, ¿y para qué voy a vivir en Lima? Pero estoy tranquilo acá nomás, donde no hay, ni choros hay. Bueno, lo mismo pasaba en el tiempo antes de Augusto. 27 antes de Cristo, César Augusto llega al poder y comienza a pacificar Roma en todos los sentidos. ¿Sí? Cuando él estaba en esa gesta de llegar al poder, ¿sí? En el 40 antes de Cristo, un poeta, Virgilio, espero que lo conozcan, escribe un famoso libro llamado Las Églogas, y en su égloga número 4, él lanza una profecía, entre comillas. Dice que el Hijo de Dios va a venir, nacerá y traerá paz. Y aparte traerá también la limpieza y la purificación del mundo y el perdón de los pecados. Esto pareciera que fuera un texto de Isaías. Cuando César llega al poder, como llega y se pone como emperador, justamente a raíz de esta profecía es que él adopta el título de Filius Divus, que es hijo de Dios para el príncipe, para su hijo, y él esperaba a su hijo. Una paradoja histórica, el hijo nunca nace, porque la que nace no es hijo, es hija. Así que la esperanza romana del hijo de Dios que venía, porque para los romanos el hijo de Dios era el Dios era el César y el hijo era el hijo del César,
se frustró esa esperanza del Salvador del mundo que llegaría. Curiosamente, aproximadamente en el año 70 por ahí, un escritor oscuro, desconocido, de origen judío, escribe un libro que comienza así: Principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ese libro fue escrito ¿para qué público? Para el público romano. Y lo que escribió, que a nosotros nos suena tan normal, que casi cuando leemos ese libro lo pasamos por alto y casi ni reflexionamos sobre ese versículo Marcos 1:1, en ese tiempo era un manifiesto de sedición y rebelión al imperio. ¿Por qué? Porque está manifestando, primero, que el César no es Dios. Segundo, que ha venido esa profecía o, entre comillas, anuncio o vaticinio de Virgilio se acaba de cumplir. Pero no era el hijo del César el que iba a traer la salvación del mundo, sino era Jesucristo. Y él sí era el hijo del Dios verdadero. Tan solo por esa afirmación, esta gente podía ser perseguida y entregada a los leones. Cuando el cristiano era atrapado, ponte que nos atrapen a nosotros con nuestras familias. Algunos tendrán hijos acá. Te llevaban al tribunal romano y te decían, mira, tú eres acusado de sedición. ¿Por qué? Porque tú estás siguiendo estas costumbres y te acusaban de todos los crímenes y te decían además que tú no adorabas al verdadero Dios, que es el César. Recuerda que el término griego para Dios o para decir no la divinidad de alguien era, ahorita se me fue el término, lo voy a recordar, Kyrios. Por eso es que Pablo dice, aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. O aquel que diga que Jesús es el Señor será salvo. No está diciendo Jesús es el Señor como respeto, está diciendo Jesús es Dios. Porque en el lenguaje del mundo griego y romano, Kyrios, Dominus, en latín, era Dios. Y si te llevaban a ti, termino ya porque estamos en el break, con tu familia, iban a levantar dos altares, el altar de Cristo y el altar del César. Y te iban a exigir a ti escupir y blasfemar el altar de Cristo y renegar de Cristo y maldecir a Cristo y adorar y ofrecer sacrificio en el altar del César diciendo, César es Kyrios, el César es Dios. Si tú lo hacías, salías libre con tu familia. Pero si no lo hacías, tú y tu familia iban al circo romano a ser crucificados, quemados vivos, devorados por animales o matados por los gladiadores. Esa es la razón por la cual muchos de nuestros hermanos murieron, para defender la divinidad de Jesucristo. Jesús es Dios. Tú te imaginas ese hermano, ese padre de familia, mirando a sus hijos y con las manos levantadas, con lágrimas y llorando, porque no creo que lo haya dicho con felicidad, llorando pero con un grito de clamor, y sus últimas palabras serían, Jesús es el Señor. Vamos a seguir hablando de este tema, la paz romana, después del break. Vaya a descansar, hermanos. Dios les bendiga. Nos vemos a las 8:46. Amén, pastor, gracias. Dios le bendiga. Cafecito.